Entonces sean bien llegados a esta gran conferencia en su cuarta entrega con el venerable maestro Arcolanda en este tema muy importante que es cómo cambiar nuestra genética y nuestra ultragenética. Ya pues llevamos 4 entregas, entonces pues bien llegados todos y adelante venerable maestro Arcolanda con esta gran conferencia y gratísimas. Adelante mi venerable maestro. La palabra emoción significa movimiento sanguíneo o movicierto sanguíneo. Los glóbulos rojos, cuya edad de vida son 120 días, su función o su función específica es biportar o transportar el ARN mensajero, o sea, los genes que se están proaxelando o programando en el instante. ¿Qué significa programando o proaxelando? Lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, lo que estamos oliendo, lo que estamos saboreando, lo que estamos tocando o tactando o contactando, igual que lo que estamos sintiendo, pensando, deseando, hablando y aún lo que subliminalmente está llegando. Empero, lo que más programa, lo que más proaxela o programa la genética humana, según las enseñanzas que los maestros nos entregaron, es la fuerza de la voluntad. ¿Sí? Es la fuerza de la voluntad. O sea, nosotros tenemos voluntad aceptable o aceptando consciente o inconscientemente diferentes circunstancias. Su merced sabía que la fuerza de la voluntad es el mismo poder del verbo. ¿Sabía vuestra merced que la palabra es el principio de la tridimensionalización de la conciencia? O la tridimensionalización de la conciencia. Ahí, en la voluntad que corporalmente está regida en el cuello, esa es la puerta de la voluntad, el cuello y los hombros, las clavículas, los omoplatos, los lomos. Allí está la fuerza o la entrada de la voluntad sagrada de una persona. Y allá abajo en las rodillas, en las pantorrillas, en el talón de Aquiles, en los vastos externos e internos, o sea, los femorales, allí está la fuerza de la voluntad inferior. No porque sea mala, sino porque es la que humanamente nosotros programamos desde lo terrenal y de lo infernal. Ya sabiendo esto, su merced sabían que las pantorrillas, que su nombre clínico o médico es los músculos gastronemios, son el mismo signo llamado acuario, o sea, donde se mueven las aguas de abajo, las aguas sexuales. Una persona que tiene la pantorrilla débil, es muy difícil que sea un líder de fuerza espiritual suficiente. Claro que va a tener fuerza de voluntad, pero va a estar débil. Por eso la runa de la voluntad que Moisés practicó
para poder que el pueblo de Israel ganara las batallas. Entre tanto que el pueblo estaba luchando, Moisés hacía la runa de la voluntad, que también se le llama la runa de el macho cabrío, Azazel. También se le llama la runa arconte, o también se le llama la runa del águila sublime, del águila real, que consiste en que el discípulo levantamos los talones al máximo, doblamos las rodillas en un ángulo que no quedemos sentados, tampoco parados en un ángulo medio. Elevamos los brazos al lado y lado del cuerpo, a la altura del hombro, a la altura del deltoides. Los brazos están al lado como dos alas abiertas o expandidas, pero debe haber una línea directa, recta, entre el hombro o deltoides, lo que llama el hueso acromión, el codo y la mano, o los carpos, o sea, los dedos. Si hay una línea en los brazos, en línea con el hombro, las clavículas o las clavículas, los talones están alzados o elevados a la máxima extensión posible y se hace una leve inclinación hacia adelante sin apoyar nunca el talón en el piso, siempre levantado al máximo. Esa runa se llama la runa telema. ¿Y qué es telema o telemas? Es voluntad, poder de voluntad. Y ahí la puerta de la voluntad está en la garganta, la superior. Y ahí mismo está el oído interno, el oído mágico. Ahí en el hueso hioideo. Y ahí en la tiroides y en la paratiroides está el poder del andrógeno, del verbo creador. Por eso, cuán complejo es la palabra. La persona que usa su palabra para autonegativizarse o autodestruirse, esa persona está menguando, disminuyendo la fuerza de la voluntad sagrada y por eso hay fracaso en las personas. Y cuando digo disminuirse, si uno disminuye a un hermano con la palabra, se está disminuyendo a sí mismo. Si uno blasfema o blasfatua, critica, calumnia a un hermano, está disminuyendo su propia fuerza de voluntad o estamos disminuyendo la fuerza de voluntad. No estoy diciendo que corregir al hermano sea un delito. Cuando se dedican o nos dedicamos a decírselo a todo el mundo menos al que lo debe oír o a la que lo debe oír. Esta runa de la voluntad nos ayudó a preparar y nos sigue ayudando a preparar para ser menos violadores de conciencia. El maestro Kevin Seu nos decía en muchas ocasiones, nos dijo, no pidan conciencia si van a violarla, porque más amnesia viene a ustedes. ¿Y qué es amnesia? Olvido. ¿Y qué es el olvido? El olvido es la fermentación de la vida. Ol significa alcohol. Olvida es alcohol en la vida. ¿Qué significa eso? Fermentación en la vida. ¿Y qué es fermentar? Fermento significa mente inferior, o sea, mente abajo. La mente inferior es la mente sucia, la mente desconcentrada, la mente contaminada. Ya sabiendo que la palabra es la fuerza de la voluntad tridimensionalizándose o biterializándose, entendamos por qué, quién dirigió la rebelión en los cielos. ¿Quién dirigió la rebelión en la tierra? ¿Quién fue el que nos invitaba a que nos levantáramos contra Moisés y Aarón, contra nuestro Señor Jehová? Vamos a abrir, por favor, los foros para que del público nos digan quién
fue la estrategia más rebelde que tuvo poder para apalancar e impulsar la gran rebelión en los cielos y aquí en la tierra y dentro de nosotros. Porque el ego es rebelión y todos tenemos ego, claro, tenemos virtud y debemos sumar más virtud y no ego. Pero eso lo califica la conciencia. Adelante, venerable Saitose, estamos oyendo la contesta. Claro que sí, entonces ahí ya están activados los fonos para que los que quieran responder la pregunta que acaba de hacer el venerable maestro Arcolanda. Adelante, ahí están los fonos ya para que los activen. Adelante, venerables seres. De pronto, maestro Arcolanda, la pregunta es, ¿quién fue el que originó como la rebelión en los cielos y también dentro de nosotros mismos? ¿Esa es la pregunta? En los cielos, en la tierra y dentro de nosotros, ¿quién apalanca silenciosamente la rebelión? Ah, ya. Que casi nunca se oye hablar de ese personaje y que es el protagonista o el coprotagonista más fuerte en la rebelión. Pues Satanás. La Biblia menciona que fue Satanás, porque fue el que se reveló a Dios. Y fue el orgullo, que pues se dejó llenar de orgullo, como el ego, ¿no? De porque que él también quería ser igual a Dios. Gratísima señorita o señora por su intervención. Vamos a ir a dos seres más y continuamos. Adelante. Según tengo entendido, es Luzbel, que queriéndose ser más que Dios, entonces dio origen a esa batalla en los cielos. Y también, bueno, el arcángel San Miguel también se menciona ahí. De todas formas, la batalla en los cielos fue ganada y lo demás fueron enviados a la tierra a tomar cuerpo físico y después vino ya lo que es la Torre de Babel, que allí fue donde hubo ya que queriendo ser más que Dios quisieron hacer una torre muy alta. Entonces fue que no se les concedió ese poder. Entonces ahí fue cuando hubo la confusión de lenguas. Hasta ahí. Gratísimas, ven a hablar más de su merced, quién es y de dónde nos llama. Adelante. Mi simbre es Luis G, de acá de Bucaramanga. Gratísimas. Mi búcaro de fuego, gratísimas por su intervención. Vamos a darle la oportunidad a otro ser de la sala que nos conteste a esta pregunta. Adelante. Adelante, si hay otro ser. Vamos a preguntarle al venerable Saitose. Listo. ¿Qué diría? ¿Quién fue el estratega, el coprotagonista de la rebelión? Que estratégicamente no se oye, no se siente y casi nadie lo identifica como rebelde, pero que fue el más rebelde o el que apoyó en mayor fuerza la rebelión de Satán. Pues bueno, en lo poquito que he aprendido, ese fue la rebelión de un ángel que se llamó Hasajas. Después, con el tiempo, quedaría en Satán, que fue el que originó la rebelión en el absoluto solar. Y pues de ahí, pues él sigue haciendo la pelea, la guerra
para acabar con este cosmos. Y pues Satán ni siquiera quiere a sus súbditos, a sus hijos espirituales, digámoslo así. Él quiere que también en el fondo que ellos se mueran. y, y entonces, pues sí, esa sería como la contesta corta, maestro. Gratísimas. Mire, por favor, revisen lo siguiente. ¿Cómo se llamaron los protagonistas de la rebelión aquí en la tierra, en el pueblo de Israel, que se levantaron contra Moisés? Por favor, me pueden decir. Adelante, venerables seres, ahí están los fonos activos para que sus mercedes puedan participar. Buen día. Tengo entendido que fue Abiram, Datán y Coré. Me corrige si me equivoco. Gratísimas, madre, así es. Solo le hizo falta Hom. Ah, bueno, ok. Es otro rebelde. Pero ¿cómo se llamó la rebelión aquí en la tierra? Por favor, me pueden decir. ¿La rebelión de quién? Ahí está en la Biblia. ¿Cómo se llamó la rebelión? Que le hicieron o se levantó contra Moisés. Bueno, vamos a contestarla porque o están muy tímidos o no quieren contestar. O quizás no saben o no se acuerdan. Se llamó la rebelión de Coré. ¿De quién? De Coré. Así se llama y lean en la Biblia. En Génesis está. La rebelión de Coré. ¿Y quién era Coré? El músico principal. ¿Quién fue el que se levantó contra Miguel en el monasterio o en la obra de Dios para atacar al padre y tratar de destruir al hijo? El músico principal. Y que dicho en código secreto se llama do, re, mi, fa, sol, la, si. Así se llaman las notas musicales infernales. Do, re, mi, fa, sol, la, si es el dragón negro, la música infernal. Pero Dios le dio la oportunidad de levantarse a favor de la ley. Empero el ansia de poder que Satán ofreció y el sexo ofrece es levantarse contra Dios, levantarse contra el Hijo y contra sus huestes celestiales. Las bandas de guerra, un mecanismo diseñado por Satán en los establecimientos militares y aún en los establecimientos educativos, existen las bandas de guerra, así les llaman, bandas de guerra, y salen con unas músicas o con unos tonos que incitan o ensatan a la guerra, y que el bajo es el que más va llevando la batuta, el bajo. No es que los bajos sean malos, empero el bajo sirve para bajar más o para subir, depende cómo nos apoyemos. Le pregunto, estimado Magdu, ¿quieres modificar la genética? ¿Queremos modificar la genética? ¿Qué tipo de música de 1 a 100, o mirando el 100% de las músicas que oímos o de oye, qué tipo de música estás oyendo? La música es el poder de la voluntad
vibracional o vibracelar, que está en todo. Puede ser música celestial, música terrenal o música infernal, o como decía el venerable Saitose, y como decía un maestro llamado Linife, la música periférica. Mire, contestemos honestamente, ¿qué tipo de música oímos en secreto? Allá donde su merced solo es el responsable de observar qué estamos oyendo. ¿Por qué? ¿Quién apalanca esos sentimientos o esos senticiertos para preferir esta u otra música? Le decía hace unos días a una familia que le gusta la doctrina que había que revisar mucho las tendencias musicales, porque me invitaron a ver un video, lo que llaman una película. La vi por unos 10, 12 minutos. Y en todos esos 10, 12 minutos fueron un ataque de Satán y ellos decían, tan bonita, ¿cierto, maestro? ¿Por qué? Porque el contexto del video realmente era de contexto familiar. Cómo mostraban la bondad de un padre y de una madre con sus hijos, y de sus hijos amando a su padre, honrándolo, respetándolo. Pero la música de fondo, ahí cabe bien la palabra de fondo, era música rock. O sea, música roca o core al revés. Core es rock, es lo mismo. Y ellos no se percataban de ello. Ellos se concentraban como hace el enemigo. Engaña, o sea, manda unos eventos emocionalmente positivos, pero los va impregnando de fuerza volitiva o música infernal para que la persona se rebele contra esos eventos buenos que sí está viendo. Y esos eventos visuales, impulsados por la fuerza de la voluntad de la música infernal o rock que estaban ubicando de fondo, generan una programación de rebeldía contra eso mismo que estamos viendo o que estábamos viendo. Entonces les dije, pueden bajarle todo el volumen y vemos solo los subtítulos. Y entonces una de las señoritas que estaba ahí en la sala me dijo, maestro, eso es lo que le da alegría a una película, a un video. Las bandas musicales que son una machera, así me dijo. Claro, así se mete Cor, y una machera. Un día estábamos en el templo con el maestro Samael en cocina, porque ellos también pasaban a cocina y cocinaban con nosotros y nos enseñaban el misterio del estómago, que es el de la cocina. Entonces, había una niña que estaba con unos audífonos dobles, que eso es un error. Si su merced quiere programar genética positiva, ubique un audífono al lado izquierdo, pero no ubique los dos. El maestro explicaba, y allá en el templo prohibía que usaran o usáramos dos audífonos simultáneos. Y explicaba el maestro que las vibraciones sonoras que entran por el lado izquierdo y por el oído derecho repercuten o se encuentran en un punto central del cerebro que se llama el tálamo. Allí está la conciencia, o sea, es una forma de atacar la conciencia con lo que se está oyendo. Si es bueno, el oído se ve afectado. Y si es malo el tema, no solo el oído oculto y la conciencia, porque el tálamo es el depósito fisiológico de la conciencia. El mayor depósito fisiológico de la conciencia está en el tálamo cerebral. Por eso se llama así, tal amo, o amo tal. El amor de la talidad o la talidad hecha amor. Eso es el tálamo. La conciencia y el amor unidos son el padre y la madre. ¡Qué calidad! Entonces la niña tenía esos audífonos así y el maestro me dijo, maestro Arcolanda, maestro Samuel, yo era el jefe de cocina ese día, pero el maestro
estaba apoyando con un grupo de monjes que andaban con él, porque estábamos en un evento donde había mucha gente y ellos nos apoyaron. Entonces me dijo, maestro Arcolanda, su merced sabe que está oyendo, y me señaló con su mano la señorita que está allá ayudando a desgranar mazorca, o sea, maíz. Yo la miré, era una niña de escasos 16 a 15 años, o heliocrones. Entonces, al verla con los dos audífonos, me pareció curioso cómo ella estaba imbuida, se veía que estaba en otra onda. Sí, el cuerpo físico estaba desgranando mazorca, pero su plano mental y emocional estaba, se veía, se detectaba sin necesidad de preguntarle, estaba en otra frecuencia. Entonces, me acerqué y le pregunté, ¿y qué oye Mahatma? Una niña develada como Mahatma, una niña de Simbre Rispa, de la ciudad de Ibagué. Y me dijo, maestro, estoy oyendo una doctrina. Yo me di cuenta que estaba mintiendo. Entonces me atreví a decirle, déjeme oír, y alcancé a agarrarle un audífono y ella se extrañó, pero me lo puse al oído y no era doctrina. Era una música de una cantante que el maestro Kelly usó dio una doctrina donde dijo que Laura Pausini significaba la hora de la pasión, o sea, programando genética de fornicación, lujuria y su exceso, la pasión, la pasión. Y esta niña se la facilitaba a otras niñas del templo. Y todas las que oían esa música se volvieron rebeldes. Se quejaban de todo lo bueno, pero celebraban la mayor cantidad de las cosas malas, las celebraban con bromas y chistes. Aún estamos a tiempo de mejorar, claro que sí. Pero así entra Coré. Coré se mete en el rencor. Rencor es volver a cor. ¿Qué tipo de música oye su merced, señorita, señora, señor, joven? Para que descubra cuán rebeldes somos o cuán temerosos del Dios de la voluntad, o sea, respetuosos del Dios de la voluntad y de la palabra limpia que es el verbo de Dios, que es Miguel, que es Weor Chamadijael. Que es el mismo telema, que significa percibir más, eso significa telemas, comunicarse más. Claro, la decisión es de cada uno de nosotros. Oír música Tao, el maestro no le puso música Tao porque se le ocurrió, es que esa música Tao, y del cual el cassette número 8, Satán se lo robó. Eran 9 casetes, o sea, así de casetes. Y Satán con un cuerpo físico que se llamaba Tao-san, o Pinchao Sampaio, Pío pinchó Sampaio, pidió prestada esa matriz o madriz y la desapareció. La música Tao número 8, el que la tenga, por favor, me la muestra porque esa desapareció. Nadie tiene, que hasta donde se sepa, nadie tiene una copia de música Tao número 8. La música Tao fue elaborada por una confederación extraterrestre
que viene del plano causal, o sea, de la quinta dimensión, y ellos tridimensionalizaron esa música y se la entregaron a Elena G. de White y a algunos de sus músicos de la iglesia para que trataran de que su pueblo desprogramara la genética de rebeldía o de rencor contra Dios y volviéramos a ser temerosos, o sea, obedientes con respeto, no miedosos, temerosos, que significa respetuosos de el Señor Jehová. Una persona siente temor porque siente respeto y nos da una fuerza de conciencia que nos hace intuir que debemos tener mucho cuidado. Eso significa temor. En cambio, el miedo es una emoción negativa que genera el ego descargando la energía. Es muy diferente. Una señora, en una forma así coloquial o popular, decía, cuando las niñas o los jóvenes se ponían a cometer o nos poníamos a cometer errores de tomar decisiones prematuras a nivel sexual, ella decía, es que las ganas le pueden al miedo. O sea, el instinto sexual le podía al miedo, decía ella. Las ganas se burlan del temor. Cuando hay lujuria, cuando hay pasión, cuando hay lascivia, cuando hay desenfreno sexual, cuando hay desequilibrio sexual o infrasexualidad. Entonces, quiero concluir esta disertación invitándolos a que escriban en un papel, por favor, hoy mismo, qué tipos de músicas oyen y saquemos un balance si estamos a favor o en contra de proaxelar o programar a Dios en nuestro íntimo o de reencorizarnos, retremorizarnos, rebeldizarnos o rebelarnos contra el verbo limpio que es Crestus Miguel, que es el Dios de la voluntad. La música divina, otra música que el maestro autorizó sacar, ya es cantada, es muy buena. Los dragónicos, excelentísimos, los 6 dragónicos que se lograron sacar a la luz pública, y que cada uno rige 2 meses, o sea, 2 constelaciones o 2 grupos de estrellas. Pidamos al maestro que ojalá vuelva a editar la música atado ojalá sea en unidades de Gravacell, las USBs, para que ayudemos a desprogramar la genética oscura y reproaxelemos la genética limpia, clara. La música, el cassette o la doctrina llamada Habla a su alma, que un Zeus, tiene ahí de base la música Tao. La música Tao número 6, la música Tao número 7. Vea, si su merced oyen todas los 7 cassettes que salieron, van a ver que la primera música Tao número 1 es más terrenal, el 2 es más agua, el 3 es más fuego, el 4 es más aire, el 5, óigase bien, ya es más fuerza de voluntad, palabra, música tridimensionalizada. El 6 es conciencia. Por eso se oye siempre, cuando uno oye esa música, percibe la voz de la conciencia y se conecta con ese zumbido interno cerebral que emiten los seres como generadores de electricidad en nos. O sea, líneas activas. Estimados hermanos, gratísimas por haberme dado la oportunidad de apoyar en este tema. Y recuerden,
de acuerdo a la música, tendremos más o menos voluntad para seguir a Dios. Paz y luz, paz inverencial. Entonces, venerables seres, si alguien tiene preguntas, inquietudes sobre el tema de hoy, sobre lo que habló el venerable maestro Arcolanda, o bueno, sobre algo relacionado también, adelante, pueden activar sus micrófonos y pueden hacer la pregunta. Aprovechen estos 10 minutitos que tiene el venerable maestro, aprovechémoslos al máximo. Adelante, venerables seres, con alguna pregunta. Pueden activar sus micrófonos. Bien, ahí tenemos el micrófono de la venerable Victoria. Si quiere participar, adelante. Ahora sí. Maestro, yo me... A ver, ¿cómo empiezo? Estoy en la... No sé si es la necedad o la ignorancia, buscando yo mi conocimiento. Leo acá, soy nueva, tendré 3 meses o 4 meses con ustedes. El universo me puso en este camino y encontré, me gusta la forma en que enseñan el conocimiento o el discernimiento de la... A mí este conocimiento es nuevo y diferente a lo que yo he llevado en la Iglesia Católica. Pero acá mi pregunta es, el título dice, ¿no? ¿Cómo cambiar y mejorar nuestra genética y ultragenética? Que, bueno, yo en mi ignorancia, digo, pues genética se refiere a los genes que está compuesta mis células, que vengo de los genes de mis padres y mis padres de sus ancestros, que pasa a través de la sangre o también quizás por las emociones, las vivencias. Entiendo eso. Y la ultragenética se refiere como que mucho más adentro, pienso yo, que la parte espiritual, pero no me llena, no me siento conforme. Y también escucho la explicación, el sí cierto, o sea que siempre cambian la palabra no. Estoy entendiendo que en nuestro expresar del día, tanto en el expresar como también en el interior, no debe de haber la palabra no. Estoy conociendo, como le digo, este nuevo, ¿qué digo?, despertar de mi conciencia. Pero mi pregunta es, ¿cómo cambiar? O sea, yo digo, no me siento contenta con esto. ¿Podría, por favor, reforzarme eso, que es la genética, desde el punto donde ustedes lo ven? Mientras tanto, mientras se conecta nueva Inti, nuevamente el venerable maestro Arcolanda, haciendo como un pequeño síntesis o resumen de lo que él ha dicho, debemos preocuparnos por oír música lo más limpia posible, ¿sí? Lo menos comercial posible, porque lastimosamente la música comercial toda nos programa genéticamente en uno u otro aspecto de una forma negativa. Yo les voy a contar una anécdota que tuve, una experiencia. Pasa que yo estudié ingeniería de sonido en Bogotá, pues soy técnico en ingeniería de sonido y trabajé en estudios de grabación, grabando música y produciendo música. Y solo les hablo de aquí, de mi región, de Nariño. ¿Por qué no? Y miren que los músicos, cuando ellos graban, casi el 99.9%, o el 99%, digámoslo, de los músicos, cuando graban una canción, están en el set de grabación, pasan varias cosas. O toman, o sea, graban borrachos o graban drogados. ¿Sí? Claro, cuando el músico está grabando o borracho o drogado, está
quedando ahí empastada en la grabación toda esa programación genética de borrachera, de alcohol y de drogadicción. Y eso que les estoy hablando de música de Egea, no les estoy hablando de música comercial, estoy hablando de música de Egea, imagínense. ¿Sí? Por ejemplo, Jim Morrison, que es en los años 60 un rockero, y la gente de ahora dicen que bueno, que la música de antes de los años 60 era mucho mejor. Imagínense que Jim Morrison grababa las canciones también drogado y también hasta teniendo sexo con mujeres, imagínense. Mientras la mujer alguna prostituta le estaba haciendo sexo oral, él estaba cantando sus canciones. Entonces miren qué genética tan tremenda la que están transmitiendo a las personas, ¿sí? Por eso cuando uno escucha a Jim Morrison, pues yo antes de ser taoísta escuchaba mucho a Jim Morrison, me gustaba mucho escucharlo, a The Doors, el grupo de Doors. Y cuando uno escucha eso se le mete un frenesí de tomar y de tener sexo increíble, es impresionante, una cosa se le mete por la cabeza y miren lo que se está transmitiendo, ¿no? Y acá, imagínense acá unos músicos que tocan música de Egea. Yo vi a músicos acá en mi región, ahí les grabé, y tocaban borrachos, fumando, y como los músicos, la mayoría de los músicos no puede tocar o grabar música en sus 5 sentidos, o sea, tienen que drogarse para inspirarse o emborracharse. Entonces miren entonces ahorita es bueno que nosotros nos limpiemos en lo que oímos por los oídos, porque todo lo que oímos por los oídos, como dice el maestro Arcolanda, nos está genetizando para bien o para mal, en un aspecto o en otro. Entonces por eso debemos ser muy selectivos en la música, debemos aprender a ser selectivos. Porque ¿qué hacemos con hacer sacrógesis? ¿Sí? O comer vegetariano si seguimos oyendo música comercial. O sea, estamos por un lado como queriendo surgir y por el otro pues empatando. O sea, es como si quisiéramos avanzar hacia arriba, pero como oímos música comercial que tiene además muchos mensajes subliminales, entonces eso nos detiene el avance espiritual. Por eso alguien preguntaba por ahí, creo que Fukigense era, preguntaba que por qué no se ven resultados, porque hay mucha gente que hace sacrógesis, que come bien, pero no se les mira los resultados espirituales. Entonces una posible respuesta puede ser porque es que no ha dejado de ser rockero, no ha dejado de ser reggaetonero, no ha dejado de escuchar música pop y no ha dejado de ser muchas cosas, ¿sí? En cuanto a lo musical, o música de despecho. Entonces el Tao, pues el camino espiritual, el camino del despertar de la conciencia, es algo integral, venerables seres. No porque seamos vegetarianos solamente vamos a avanzar, o no porque seamos solos practiquemos ejercicio vamos a avanzar. Es una integración de muchos celesiertos. Maestro Arcolanda, de pronto está allá. Adelante, qué pena. Gratísimas. Paciencia que tuvo aquí un impasse, un inconveniente y no pude seguir conversando. Pero sí oí lo que la respetable dama preguntó. Claro que sí, madre, así es. El próximo domingo, Jehová mediante, o Dios mediante, vamos a poder dar continuación a este tan importante tema. Pero quiero decirle a su mercedes que todo es vibración y la música es lo más cercano y más tridimensionalizante de las vibraciones más sutiles. Están ahí en el son, en la música. La musa es la conexión del oído interno con la intuición. Eso significa la musa, que es la inspiración, que los cantautores y los intérpretes dicen, estoy que me conecto con la musa.
O sea, están que entran en la frecuencia de captar los mensajes que ellos quieren captar. Es una frecuencia. Soy un aprendiz de música, un aprendiz. Por ahí medio rasco el violín. Y tuve la oportunidad de estar recibiendo técnica vocal del maestro Kelly Zeus y el maestro Samael para crecer espiritualmente en forma positiva. Y sé que los maestros nos dijeron que toda criatura debe tener una alabanza musicalizada propia. O sea, debemos tener un himno sagrado inspirado por nuestros seres o por nuestra personalidad, pero debemos esforzarnos para que este tipo de música nazca de nuestro corazón o corazón, nuestra conciencia, de nuestra conciencia intuitiva que está ahí escondida en el corazón. Por eso en el chakra cardíaco del corazón está el cerebro que más usan los seres humanos, y por eso Cristo nos dijo muchas veces, y el maestro Kelly y el maestro Samael, de la abundancia del corazón habla la boca. No se dijo de la abundancia del cerebro habla la boca, porque generalmente no se usa el cerebro para desarrollar un léxico como el que el mundo manejamos en forma general. Entonces, los invito a que cada uno invente, diseñe, componga un poema y lo cante y le ponga música para que lo entone, y comprenderá que el ser interno va conectando con esa musa y va generando, como dice la Biblia, que solo van a ser salvos, dice la Biblia, o los salvados cantarán el himno del Cordero y de Moisés, o sea, el himno que Cristo compuso y el que compuso Moisés. El de Moisés está en la Biblia, ahí está, el himno que compuso Moisés. Ahí les voy a dejar la tarea. Empero, el himno del Cordero, que es el del Cristo blanco, nace en el huerzón cuando un discípulo encarna los primeros átomos de amor en las cuales no tenga o no tengamos enemigos. Estoy diciendo que nosotros no sintamos enemistad contra otro hermano. Ahí nace la conexión intuitiva que habla la musa interior para que desprogramemos de la genética y del subconsciente, de la voluntad inclusive y de la conciencia interior, la violación de conciencia, y seamos mejores seres. Miren, los invito a que sus mercedes también hagan esta otra práctica de desprogramación genética negativa y de proaxel o programación genética positiva, celestial. Cuando sus mercedes tengan la oportunidad de ir a un río, o de reposar, o lo que el mundo llama dormir, cerca de un río, donde su merced al acostarse trate de que la cabeza suya vaya en dirección a la corriente del río. Es un secreto para conectarse uno con la vibración musical que todas las aguas traen y que las ondinas se integran a los sílfides del aire para llevarle a nuestro cerebro una frecuencia que no hay persona que sufre insomnio si duerme en la orilla de un río en la forma como lo estamos diciendo, que el maestro Kelly Zeus nos enseñó y el maestro Samael. Pero que queda con la cabeza hacia el sur, no interesa. O hacia el occidente, no interesa. La fuerza más inductiva en ese concierto la tiene el río, con el son, con la orquesta, con la confonía que el mundo llama sinfonía, que trae el río para los que quieran conectarse con la voz de Dios que trae el río. Y ojalá que sea un río de agua limpia, porque no es lo mismo en un río de agua sucia.
Si vamos a hacerlo al lado del río Magdalena, ahí por el Magdalena Medio, es complejo, muy complejo. Pero si es un río limpio, el poder es grandiosísimo para reprogramar nuestra genética en forma positiva. Y la ultragenética, que es los genes que traemos no solo de estas 4 generaciones que nos cobijan a nosotros a nivel material, más allá de nuestro tatarabuelo, de nuestro bisabuelo, están otras 4 generaciones o degeneraciones, depende cómo nos hayamos comportado o se hayan comportado. El próximo domingo, Dios mediante, los espero para que conozcan otros elementos que no queremos irnos de esta esfera sin enseñarlos a su mercedes también. Y así como los aprendimos y los comprendimos, que los maestros nos ayudaron a despertar esa conciencia, queremos hacerlo extensivo a su mercedes también. Los esperamos el próximo domingo a la misma hora y por este mismo chat. Paz y luz, paz inverencial. Gratísimas, venerable Mahama Saitoshi, y gratísimas, respetable dama que hizo la pregunta. La invitamos a que siga reuniéndose en familia con nosotros el próximo domingo y vamos a poder ampliar como su merced así lo ha solicitado. Paciencia, nuestra poca cultura para contestarle a la altura que su merced meneste. Hasta pronto. Bien, gratísimas, venerable maestro Arcolanda, por esta gran conferencia que nos acaba de dar su merced. Claro que sí. Si Dios lo quiere y lo permite, estaremos en la próxima entrega también de este gran tema de cómo cambiar la genética, la ultragenética en nos. Cambiarla a positivo, ¿cierto? Porque también pues a veces la ultragenética y la genética también se la cambia en negativo, por ejemplo como el tema que estábamos hablando ahora, dependiendo de la música. Pues si la música es música que nos hace daño a nuestro cuerpo, alma y mente, entonces pues estamos cambiándola para mal. Pero bueno, aquí estamos enseñando a cómo cambiar para bien. Entonces, gratitud infinita a todas vuestras mercedes, gratísimas por estar aquí presentes, y estén pendientes a la próxima conferencia de Ecología Humana de Tao Nariño. Les agradecemos su asistencia. Gratísimas a Omsea, gratísimas a todas vuestras mercedes. Bueno, por ahí pregunta dónde se pueden oír estas conferencias. Claro que sí, en el portal de YouTube de Ecología Humana, ahí las estamos subiendo poco a poco. Venerables mercedes pueden volver a oír, volverlas a estudiar, estas conferencias. También compartirlas, o sea, con personas. Ahí hay diferentes temáticas en el portal de YouTube de Ecología Humana con K. Ya les paso el link, el enlace, para que lo puedan guardar allí. Y hay muchas temáticas diferentes que las pueden compartir con familiares, amigos. Bueno, ayuden a difundir estas grandes conferencias, venerables seres. Entonces, bueno, gratitud a todos. Bueno, aquí dan agradecimientos al venerable maestro Arcolanda. Bueno, gratitud a todas vuestras mercedes, y ahorita pues ya les paso el link de Ecología Humana. Gratitud infinita a todas vuestras mercedes. Paz y luz, paz inverencial, Draur Sasra Kunjala, hasta la victoria siempre, venerables seres. Gratísimas. Hasta pronto. Hasta pronto, gratísimas por asistir. Muchas gracias. Sí, a sus mercedes también por asistir. Muchas gracias por asistir, venerables seres. Entonces, gratísimas a todos, los esperamos en la próxima conferencia. Gratitud infinita, venerables seres.